A mi abuela la quiero y la respeto mucho, pero esta historia debe escucharse. Por ese mismo amor y respeto que le tengo, te pido que le cambies el nombre. Entiendo lo que significó para ella vivir esa experiencia. No quisiera que alguien le preguntara en la calle, ¿eres tú a la que le pasó la cosa horrible? Mi abuela nació y creció en la Ciudad de México, en la colonia Peralvillo. Estudió el bachillerato técnico de enfermería. Sus primeros años trabajaba en una clínica por las mañanas, de lunes a sábado. Por la tarde y las noches trabajaba por su cuenta en la colonia. Iba a domicilio a poner sueros, inyecciones, tomar la presión, hacer curaciones. Una vez contó que como a las 2 de la mañana la fue a despertar una chamaca. Tocaba la puerta con una moneda, despertando a todos, repiqueteando sin descanso hasta que alguien abrió. Buscaban a mi abuela para que fuera a hacer una curación. Ella buscó rápido sus cosas, se puso la bata y salió. En el camino, la chamaca le dijo que se apurara porque su tío estaba muy mal. Caminaron como 12 calles. La niña no quería decir, o tal vez le habían instruido que no dijera qué clase de curación necesitaba su familiar. Cuando llegaron a la casa, mi abuela vio a un hombre tirado en el suelo. El cuerpo abierto por los costados, con 2 orificios de bala que le manchaban la camisa entera de sangre. El piso de cemento estaba pegajoso, lleno de charcos oscuros. El hombre respiraba a golpes, con los ojos vidriosos, como si cada inhalación pudiera ser la última. Adentro, otro tipo gritaba, pero no de dolor, como que lo estaban tratando de contener de que saliera a hacer una estupidez. El herido y la gente a su alrededor apestaban a licor. El aire era pesado, mezcla de alcohol y pólvora. Mi abuela, firme pero nerviosa, les dijo que tenían que llevarlo al hospital de urgencia, que esas heridas no podían atenderse en una casa. Cuando lo dijo, le cerraron la puerta a sus espaldas. Usted no se va hasta que deje de sangrar. Es estúpida. No podemos llevarlo al hospital. Lo están buscando. Mi abuela se quedó muda. No quiso preguntar si lo estaba buscando la policía o si lo estaban buscando para rematarlo. De verdad que lo que mi abuela llevaba en su maletín no servía para curar una herida tan impresionante. Apenas unas gasas, un poco de suero, unas jeringas. Logró bajar un poco el sangrado, pero sabía que hacía falta más equipo, más manos, más luz. Les dijo que necesitaban agujas de cierto tipo, alcohol, agua oxigenada y una lista de otras cosas que no se conseguían en una tienda de la esquina. Y que a esas horas, mucho menos. Mandaron a la chamaca, la misma que la había ido a buscar. La instruyeron para que se fuera volando hasta La Raza, al hospital, y buscara en las farmacias de los alrededores. Le dieron dinero en efectivo y una lista arrugada. La niña se trepó a una bicicleta y desapareció en segundos, pedaleando como si se le fuera la vida en ello. Mi abuela decía que si alguien estaba preocupada de verdad, era esa chamaca. La urgencia que traía en el rostro no era de encargo, era de miedo. Mientras esperaba, en el silencio pegajoso de la sala,
alcanzó a escuchar la conversación que se estaba dando en la cocina. Voces tensas, gruesas, discutiendo sobre una guerra declarada con otro grupo delictivo. Palabras cortadas, nombres que no quiso recordar. Momentos después los vio. Salieron de la cocina 3 tipos armados, no con pistolas pequeñas, rifles, escopetas, metralletas envueltas en trapos viejos. No se veía como algo improvisado, era gente metida hasta el cuello en cosas malas, turbias. Ahí entendió que tenía motivos para estar preocupada. El herido era solo el inicio. Pasó media hora y la chamaca no regresaba. El herido se retorcía, gritaba, se desmayaba. Mi abuela tenía que cachetearlo para que no se apagara por completo. Entonces se escuchó el rugido de varios carros llegando, luces que se asomaban por las rendijas, motores que se apagaron de golpe. En ese instante, la mujer que mandó a la niña jaló a mi abuela con fuerza. La agarró de las greñas y de la bata tirándola hacia atrás, apartándola de la entrada. Luego, sin miedo, se inclinó y empujó al herido arrastrándolo por el suelo como si con eso pudiera esconderlo. Mi abuela juró que todo lo vio en cámara lenta. El tipo soltó un alarido desgarrador y entonces se escuchó el estruendo. Un cañonazo destruyó la puerta. La escopeta mandó a volar la mitad de la madera. Astillas saltaron por todos lados. Entraron varios hombres, se veían igual o peor que los que la habían llevado ahí. La silueta de un machete de carnicero brilló con la luz del foco desnudo del techo. Escopetas, revólveres, gritos. Lo que siguió fue una carnicería. Mi abuela vio cómo se le fueron encima al que estaba tirado. Ella se quitó pegada a la pared sin poder ni gritar. Quedó paralizada en una esquina de la sala. Los estallidos la dejaron sorda. Los fogonazos de pólvora la cegaban. Solo veía destellos, solo sentía las vibraciones del suelo con cada detonación. Los cuerpos caían, los gritos no paraban. Aquel a quien buscaban estaba en la casa y lo encontraron. El herido ya no tenía sentido rematarlo, lo estaban dejando tirado como basura. Los recién llegados se fueron al fondo y de ahí también empezaron a escucharse alaridos. Otro ajuste de cuentas, otra muerte, otra deuda saldada. Mi abuela, con el corazón en la garganta, empezó a despegarse de la pared. Avanzó despacio, casi en puntas, rumbo a la salida. No quería hacer el más mínimo ruido. De pronto sintió un jalón en la pierna. El primer herido, bañado en sangre, le pedía que lo sacara, que lo ayudara. Su voz apenas era un susurro. «Llévame, voy a intentar caminar». Ella quería soltarlo, quería escapar sola, pero lo vio levantarse de golpe, caminando con una bomba de adrenalina corriéndole por las venas. No tenía fuerza completa, terminó apoyado en el hombro de mi abuela. Ella, con la bata empapada en rojo, lo sostuvo mientras avanzaban hacia la oscuridad de la calle.
Las 12 cuadras hasta la casa de mi abuela fueron un infierno. Ella lo sostenía como podía, arrastrando los pies con el hombro encajado en sus costillas para que no se desplomara. Cada paso dejaba un rastro, gotas oscuras que se mezclaban con la tierra húmeda y el polvo. El olor que dejaban atrás era penetrante, metálico, insoportable. En el camino, entre quejidos, mi abuela le dijo que lo llevaría a la raza, que solo en ese hospital podrían salvarlo. Él volteó apenas con los ojos vidriosos y le dijo con voz ronca: «Ahí me están esperando, no para curarme, sino para matarme o encerrarme para siempre». Las palabras le pesaron en el estómago, pero ya no había vuelta atrás. Lo único que podía hacer era seguir caminando. Vecinos se asomaban desde ventanas y zaguanes por el desmadre de la balacera. Al verla pasar, primero se quedaban tiesos y luego se persignaban como si cargara algo maldito. Se espantaban, murmuraban entre dientes, se metían corriendo a sus casas. ¿Tan mal se veía? Pues sí. Déjame decirte que la bata blanca ya no era realmente blanca. Estaba empapada de rojo, chorreada como si fuera una prenda sacada de un matadero. Había perros que se escondían, callejones que parecían cerrarse con la oscuridad, postes de luz parpadeándose como burlándose de su andar. A cada cuadra el silencio era más denso, más pesado y el cuerpo en su hombro más frío. Cuando por fin llegaron a la casa de la familia, mi abuela apenas pudo tocar la puerta con la rodilla. Adentro ya la estaban esperando, porque hasta allá se escuchó la balacera, así que tan pronto oyeron el golpe, bajaron a abrir. Quien la recibió en la entrada soltó un alarido estremecedor. Un grito que volvió a reventar el silencio delicado de aquella madrugada. Bajaron más familiares y se quedaron congelados, aterrorizados de verdad. Mi abuela no venía acompañada de un hombre herido. Lo que traía en brazos era su cabeza. Una cabeza sola, goteando coágulos rojos, con los ojos abiertos en un gesto de terror. Fue en ese instante cuando mi abuela despertó del trance. La soltó, dejó que cayera al piso y se desmayó de la impresión, con el eco del grito de su familia todavía vibrando en la casa. Nadie supo qué hacer, los gritos, el espanto, la confusión. Al final, entre todos, enterraron esa cosa en el patio. El suceso fue muy sonado en la colonia. Corría de boca en boca, pero en los periódicos de la época no salió nada, ni de la cruel balacera, ni de lo que había hecho ella. Mi abuela nunca lo volvió a contar. Solo lo dijo entonces en los días siguientes, como quien necesita sacárselo del pecho. Después, silencio, nunca más. Mi mamá, en confianza, fue la que me lo contó. Y una vez hace poco tiempo me dijo: la próxima vez que vayamos a casa de tu abuela,
Fíjate en los rosales del patio, busca el más grande y el más bonito. Ahí está enterrada la cabeza. Bien dicen por ahí que las llamadas en la madrugada siempre son malas. Me acababa de quedar dormido, no tendría ni 40 minutos. Me despertó el celular de un sueño demasiado profundo. Tardé en cobrar completa conciencia, respondía que sí y que no, pero ni siquiera estaba entendiendo quién hablaba ni qué me decía. Era mi hermano, el coche se le había quedado, andaba por Cuapa en la calzada de las Bombas. Dijo que de repente el motor se apagó en seco, sin luces y sin señal en el tablero. El volante se puso duro, apenas alcanzó a orillarse. Por teléfono me pedía que si podía ir por él, que iba a esperar la grúa, pero que prefería no estar solo en medio de la calle a esas horas. Me vestí rápido, salí con las llaves en la mano y manejé hasta allá. La ciudad estaba tranquila. Apenas uno que otro taxi pasaba por la avenida. Cuando llegué, justo estaba arribando la grúa. El operador bajó, encendió una lámpara portátil y empezó a darle vueltas al coche como revisando. Al tiempo, otro lo ayudaba, caminando alrededor con calma. Yo me estacioné un poco más adelante y bajé. Me acerqué pensando que mi hermano estaría junto al carro, pero no lo vi por ningún lado. Eran casi las 2 de la mañana. El aire estaba húmedo y frío, de ese que cala más cuando uno sale de golpe de la cama. La calzada de las Bombas estaba vacía. Apenas de vez en cuando pasaba un camión pesado que hacía retumbar el pavimento. Los faroles alumbraban con un tono amarillento deslucido y en el asfalto se veían manchas de aceite viejo y charcos estancados de lluvia reciente. Me acerqué a saludar a los de la grúa. Traían chalecos fosforescentes que brillaban con la luz de los faroles y la lámpara portátil. Les dije que seguro mi hermano se había ido a buscar un Oxxo, que en esas colonias siempre hay uno cerca. Lo raro era que la cajuela estaba levantada y la puerta del conductor abierta. Ambas abiertas, como si alguien hubiera salido a toda prisa. El coche, quieto en la orilla, se veía intacto, con los vidrios empañados. Había otra cosa en la escena. De hecho, varios detalles que poco a poco fueron armando una historia incómoda. Primero se nos acercó una persona que quién sabe de dónde salió. Venía de entre las sombras de los edificios habitacionales. Un hombre adulto, delgado, con chamarra vieja. Nos dio las buenas noches. Se presentó diciendo que era cuidador de un edificio del otro lado de la calle y señaló con la mano hacia unas torres oscuras, apenas iluminadas en algunas ventanas. Me dijo que la persona del carro, el Jetta azul de mi hermano, había sufrido un accidente mientras revisaba el vehículo. Sentí que se me doblaban las piernas porque cuando hablé con él estaba bien. Todavía no le pasaba nada. Unos metros más adelante, justo donde la avenida se ensancha, había una motocicleta tirada de costado. El manubrio doblado y una mancha fresca en el pavimento que se extendía hacia la banqueta.
Yo ya la había notado, pero me estaba engañando, convenciéndome de que no tenía nada que ver, porque cuando uno sabe que algo malo pasó, lo primero es querer negar. No estaba ni mi hermano ni el motociclista. El guardia me dijo que no venía tan rápido, que por suerte el golpe que le dieron a mi hermano no fue tan fuerte. Pero el muchacho de la moto no traía casco. Ese sí se pegó en la cabeza, dijo el señor. ¿Quién llamó a la ambulancia?, pregunté de repente. ¿Usted fue el que la llamó? Los de la grúa se veían incómodos, nerviosos, mirándome de reojo, como queriendo apurar el trámite de si se llevaban el carro o no. Les hice una seña para que se retiraran. El cuidador del edificio negó con la cabeza. Nadie llamó a ninguna ambulancia. ¿Quién se los llevó entonces? ¿A dónde fueron? El guardia me juró que cuando yo llegué todavía estaban ahí, que si no los había visto. Me quedé pensando. Yo no había visto ninguna ambulancia. El señor me clavó la mirada y soltó. No se los llevó la ambulancia, señor. ¿No vio a las monjas? Me quedé helado. Sí había visto a unas monjas cruzando la calle minutos antes. Pero, ¿por qué las monjas se lo iban a llevar? Nadie me respondió. ¿Por qué se lo llevaron las monjas? No pude evitar preguntarle levantando la voz. ¿Y yo qué chingados voy a saber?, me contestó el señor encogiéndose de hombros antes de retirarse lentamente hacia los edificios, perdiéndose entre la oscuridad. Inmediatamente marqué el teléfono de mi hermano. Sonó la vibración a un lado de la llanta del Jetta. Me agaché y lo vi. Su celular estaba tirado debajo del carro, lleno de polvo y con la pantalla encendida. La preocupación me reventaba en el pecho. Me empecé a desesperar cuando me di cuenta de que no había mucho que hacer. Era muy temprano para decirle a mi cuñada que algo malo le había pasado a Ulises. Aunque seguramente ella también debía estar despierta, preocupada, esperando que se comunicara o que contestara el teléfono. Me subí al carro y empecé a dar vueltas por las calles de alrededor. Coapa a esas horas parecía otro lugar, banquetas solitarias, semáforos parpadeando en rojo sobre avenidas desiertas. Los puestos metálicos cerrados de comida hacían fila en las esquinas y los anuncios de neón de algunos bares apagados daban un brillo moribundo en la distancia. Buscaba un convento, una clínica, cualquier sitio que pudiera tener relación con monjas. Nada. Avancé más allá metiéndome en calles secundarias, todas iguales, casas amuralladas, rejas altas, autos estacionados bajo la banqueta, las lámparas colgando con un zumbido eléctrico. Saqué el teléfono y busqué en los mapas hospitales cercanos, conventos, clínicas religiosas. Aparecían varios puntos, pero ninguno estaba cerca de donde había sido el accidente. Todos cerrados, sin actividad nocturna. A las 3 de la mañana me entró la llamada de mi cuñada. La pantalla iluminó el interior del carro vacío. No me quedó de otra más que decirle lo que pasó. Fui a su casa. Ella ya estaba vestida, con la cara desencajada y los ojos rojos de no haber podido dormir nada.
Le conté lo que había pasado, que lo había estado buscando en hospitales públicos y privados, pero sobre todo en lugares administrados por religiosos. Ningún registro, nadie sabía nada. Regresamos juntos por el carro y la moto ya no estaba. Aunque déjame decirte que yo ya me había dado cuenta de que se la habían llevado desde que yo andaba dando vueltas por la avenida. Lo único que quedó fue la mancha oscura en el pavimento, extendida como un charco reseco que nadie se había molestado en limpiar. No había patrullas, no había acordonamiento, ni un solo reporte policial, como si nada hubiera pasado. Estuvimos buscando cámaras de seguridad, revisamos postes, negocios, hasta intentamos conseguir acceso a las cámaras del gobierno. Nada. El jet había quedado justo en un punto ciego de todas las cámaras, como si alguien lo hubiera colocado ahí a propósito. Se levantaron reportes de persona desaparecida. Además, durante meses estuvimos buscándolo en hospitales públicos, privados, hasta en clínicas improvisadas de colonias alejadas. Nadie lo tenía registrado. Nadie lo había visto entrar. Lo que más nos parecía extraño era esa declaración del velador. Él fue claro, no le había pasado mucho a mi hermano. El golpe no fue tan fuerte, me repetía cada vez que lo encontrábamos en el mismo turno, fumando junto a la caseta de los edificios. Entonces, ¿por qué se lo llevaron? Me quedaba dándole vueltas a esa pregunta. Si no estaba grave, si podía hablar, ¿qué pasó después? ¿Se habrá puesto peor? ¿Tuvo un derrame, un paro, algo que lo descompuso de repente? Pero entonces, ¿por qué no apareció en ningún registro médico? ¿Por qué no lo reportó ninguna ambulancia? Era como si alguien lo hubiera sacado de la escena de manera deliberada. Hubo un momento en que ya no se podía buscar más. Yo ya había ido casi a todos los hospitales y clínicas de la ciudad. Mi cuñada y sus hijos, por su parte, estuvieron buscando en cada convento, iglesia, monasterio, capilla, templos de órdenes religiosas, parroquias de barrio, hasta hospitales administrados por congregaciones y casas de retiro. Tocaban puertas, preguntaban por listas de pacientes, por registros, por cualquier pista. Siempre obtuvieron la misma respuesta. Nadie lo había visto llegar. Un día, uno de mis sobrinos encontró una estampita en el carro de su papá. Era una estampa con la imagen de la Virgen y una oración impresa en letras diminutas. Al reverso se podía leer el nombre de un convento ubicado en Amecameca. Ese mismo día me pidió que lo acompañara a ver. Mi sobrino no quería decirle nada a su mamá para no darle falsas esperanzas. Fuimos en sábado. El camino se sentía interminable, pero lo acompañaba la vista hermosa de los volcanes. Desde la carretera, el Popo y el Ista se levantaban con esa presencia que hace ver todo lo demás insignificante. La nieve brillaba con el sol y por un momento casi olvidábamos a lo que íbamos. Las monjas nos dejaron pasar, nos recibieron con una amabilidad tranquila, como si no tuvieran nada que ocultar. Les preguntamos directamente por mi hermano y nos respondieron lo mismo que nos respondían en todos lados:
que ellas no tenían clínica, que no atendían enfermos y que no sabían nada de él. Les mostramos la estampita. Se sonrieron y nos dijeron que esas las regalaban por millares, que cualquiera podía tener una. Ya nos íbamos resignados cuando mi sobrina me llamó desde un pasillo. «Ven a ver», me dijo con voz temblorosa. En la pared, dentro de una especie de retablo, estaba colgada una pulsera. Era la de mi hermano, no había duda. Al lado de la pulsera había un dibujo enmarcado en un nicho pequeño. Era un hombre. El rostro, las facciones, se parecía demasiado a Ulises. Lo extraño era que el dibujo lo mostraba ardiendo en llamas, con el gesto torcido en una mueca de dolor. «¿Qué es esto?», preguntó mi sobrina a las monjas. «Santos», dijo una de ellas, persignándose frente al retablo, sin dar más explicación. Nos fuimos, pero no nos queríamos ir. Sabíamos que algo había en ese lugar, algo que no entendíamos, pero no podíamos hacer nada. Al final, dolorosamente entendimos que no había nada que hacer, sin pruebas, sin un registro, sin un acta. Era como hablarle al vacío. Ellas seguramente habían hecho algo con él, pero nunca pudimos demostrarlo. Mi sobrino volvió un par de veces más. Regresaba con la esperanza de encontrar alguna pista, pero nunca había forma de obtener información. La última vez que fue, vio una hoguera humeando en el patio interior del convento. Cenizas todavía calientes, vapor subiendo como si acabaran de ahogarla. No se atrevió a preguntar nada, pero se quedó con un dolor en el pecho. Dejamos de ir. Nos quedamos con la impotencia y con la sospecha. Y es que andar en la calle a esas horas te deja a merced de literalmente cualquiera. No importa si son ladrones, policías, camionetas sin placas o incluso monjas. En la madrugada, sin testigos, sin cámaras, la ciudad se vuelve un terreno donde todo puede pasar. Y nadie te va a responder por ello. Llegué muy tarde de trabajar. Ahora que lo recuerdo, fue por inventario. Una vez al mes, cuando se cierra la tienda, nos quedamos hasta acabar, sin reloj, hasta que cuadren las cuentas. Pensé en el Pancho desde que me avisaron que me iba a tocar a mí. Se va a orinar en el cuarto seguramente. El Pancho era un perro negro, criollo, rescatado de la calle. Vivíamos en un departamento chico, sin patio, sin espacio, pero él se adaptó rápido. Se portaba bien, nunca un ladrido que molestara a los vecinos, nunca un mal olor que nos pusiera en broncas con la administración. Lo único que hacía era esperar a que yo regresara del trabajo para salir juntos, siempre a la misma hora, siempre con el mismo ritual. Esa noche me sorprendió que se hubiera aguantado. Ya eran casi la 1:30 cuando entré al departamento y me recibió dando vueltas desesperado, con la correa en el hocico como si supiera lo que seguía. No me dio tiempo ni de dejar la mochila, al perro le urgía.
Tomé la correa, dejé el celular en la mesa y nos fuimos directo a la calle. Pancho se aventó una miada correspondiente a 12 horas de aguantarse. Buen chico. El cansancio no me dejaba ni caminar con el mismo ánimo de siempre. Pancho, al contrario, iba entusiasmado, jalando con fuerza, olfateando el piso como si todo hubiera cambiado en el barrio durante mi ausencia. Al principio pensé en llevarlo solo a la esquina. Ya era tarde y mañana tocaba abrir temprano la tienda, pero cuando estuvimos ahí sentí culpa. Él me había esperado, se había contenido, y yo no iba a castigarlo con una vuelta corta. Respiré hondo. Ni modo. Agarré la calle ancha, doblamos en Las Palmas y caminamos 2 cuadras más. En la calle en la que dimos vuelta a la izquierda, nos topamos de frente a media cuadra a un perro bravo y a un hombre montado en una motocicleta. No sé si venían juntos, pero ambos tenían la misma energía. Se veían con malas intenciones. Me quedé quieto unos segundos y luego decidí regresarme. Mejor que digan, aquí corrió que aquí murió. La siguiente calle era más estrecha, de esas calles de colonia popular que de día parecen tranquilas, con niños jugando afuera y vecinos chismeando en las banquetas, pero que de noche se transforman en corredores oscuros. Eran casi las 2 de la mañana. Las lámparas del alumbrado público parpadeaban y algunas ni siquiera servían. La luz amarilla apenas alcanzaba a pintar las paredes descoloridas de los edificios, donde todavía se veían pintas viejas y anuncios de "se renta". El silencio era pesado. Solo se escuchaba el eco de mis pasos arrastrados y las uñas de Pancho rasguñando el pavimento. Algún televisor prendido a lo lejos dejaba escapar murmullos y de repente el rechinido de un portón metálico mal cerrado se movía con el viento como quejándose. La calle olía a humedad, a basura olvidada en la esquina y a gasolina vieja. Los coches estacionados parecían abandonados, cubiertos de polvo y hojas secas. Caminábamos por la banqueta cuando de la nada azotaron la puerta de la casa frente a la que pasábamos. Era un portón de lámina pintado de azul, oxidado en algunas partes y con grafitis encima. Lo empujaban y jalaban desde adentro con tanta fuerza que retumbaba la calle entera, como si quisieran salir, pero no pudieran, como si estuvieran encerrados, atrapados, secuestrados. El brinco que pegué fue el mismo que dio Pancho. Se echó para atrás y empezó a ladrar como loco, con el pelo erizado y las patas firmes, sin quitar la vista de aquella puerta. Yo también me hice para atrás, con el corazón golpeándome en el pecho. No avancé, me quedé ahí, mirando, tratando de entender si era una broma, un borracho queriendo abrir a la mala, o si en verdad había un problema real. Entre golpes y sacudidas, se escuchó la voz de una mujer pidiendo ayuda. No era un grito normal, era uno de esos alaridos que desgarran la garganta, que te hacen pensar en lo peor. De repente se detenía, soltaba la puerta y se hacía un silencio pesado, apenas interrumpido por los jadeos que se colaban hacia afuera, como si estuviera recuperando aire, fuerzas, coraje para volver a intentar arrancar la puerta.
El eco de sus intentos se mezclaba con los ladridos de Pancho y el zumbido lejano de un coche que cruzaba la avenida. En esa calle angosta, en esa hora muerta, me daba algo de miedo siquiera tener que preguntarme, ¿debería meterme, pedir ayuda, correr o fingir que nada estaba pasando? Miré a mis alrededores esperando que alguien más estuviera siendo testigo de aquello tan extraño y perturbador. No quería ser el único. ¿Quién estaba del otro lado? ¿Por qué no podía salir? ¿Quién la habría encerrado? Alcé la vista y sí, había vecinos asomados por las ventanas, pero no todos tenían la misma actitud. Un hombre mayor desde un segundo piso apenas abrió la ventana y con voz apagada me dijo algo que me dejó frío. Ahí no vive nadie. Los demás, en lugar de alarmarse, solo corrieron las cortinas con fastidio, como si los hubiera despertado un ruido cualquiera, como si los golpes y los gritos fueran parte del paisaje nocturno de la colonia. Yo me quedé parado, con Pancho tirando la correa hacia atrás y ladrando con desesperación, mientras la puerta azul seguía temblando con cada empujón desde adentro. No entendía qué estaba pasando. Los gritos de auxilio me parecían reales, demasiado reales. El Pancho lo sentía igual, no se podía contener, jalaba, ladraba, se quería abalanzar contra esa puerta, como si supiera que alguien estaba sufriendo del otro lado. Yo apenas podía sostenerlo. Seguimos caminando hacia la esquina, volteando por encima del hombro cada 2 pasos. La puerta dejó de azotarse cuando pasamos 4 o 5 casas, pero eso no me calmó. Pancho todavía tenía el lomo erizado. Reduje la velocidad, quería comprobar que todo había terminado, pero esa calma era peor. Me vino a la cabeza otra idea más pesada. ¿Y si su captor la estaba sometiendo en ese mismo momento? En la esquina había un poste con cámaras y un botón de pánico. Lo presioné. Esperé a que contestaran. Di santo y seña, nombre de la calle y lo que había oído. La patrulla no tardó. Avanzaron a paso lento, sincronizados con el mío, hasta llegar al frente de la puerta azul. Todo estaba en silencio. Una tranquilidad sospechosa, forzada, como si nunca hubiera pasado nada. Seguro le hicieron algo, les dije. Los oficiales se miraron entre ellos y uno me dijo: si no nos piden auxilio directamente, no podemos entrar. Sentí un nudo en el estómago. Me daba pena imaginar que algo terrible le hubiera pasado a esa mujer, así como también me daba pena quedar como un exagerado, como un mentiroso. Ahí estaba yo, con mi perro que no dejaba de gruñir, señalando una puerta muerta, sin más pruebas que mis oídos, y ese miedo que no se me quitaba. La puerta se volvió a sacudir con una fuerza que retumbó en la calle, y los gritos regresaron de golpe, poblando el aire helado de la madrugada. Ambos policías, por reflejo, se llevaron las manos al cinturón. Se quedaron mirando hacia la puerta, tensos, como calculando cada movimiento. Tuve que apartar al Pancho, que no dejaba de jalonear y ladrar, y lo amarré a un poste en la banqueta de enfrente, para que al menos los dejara pensar en lo que iban a hacer. Trataron de hablar con la persona,
querían saber por qué estaba atrapada, quién la tenía cautiva. Pero la mujer, en su desesperación, solo repetía lo mismo, que no podía abrir, que no podía salir. Nada de "me tienen secuestrada", nada que les diera justificación inmediata para tirar la puerta. De pronto, desde adentro, empujaron una llave por debajo de la puerta. A mí se me cruzaron los cables. Sentí algo raro, como un frío en el estómago. El Pancho también se cayó, no porque entendiera, sino porque el ambiente cambió. Los gritos cesaron, la puerta dejó de azotarse, pero el eco de los golpeteos todavía retumbaba en mis oídos. Uno de los oficiales levantó la llave, la miró, dudó, la sostuvo entre los dedos conteniéndose, como preguntándose si de verdad debía usarla. Porque si había llave, entonces, ¿qué clase de encierro era ese? Al final se decidió, metió la llave, la giró lento, escuchando el metal correr dentro de la cerradura. El portón se abrió con un rechinido seco. Del otro lado no había nada. Se trataba de una casa vacía, abandonada. Desde afuera ya se veía deteriorada, pero la fachada todavía escondía lo que realmente había adentro. Techos caídos, vigas de madera podridas, paredes húmedas cubiertas de moho. El suelo lleno de cascajo y basura vieja. Era un cascarón de casa sin rastro de vida. Los policías entraron primero, linterna en mano. Yo me quedé en la banqueta sin moverme. Tampoco podía largarme después de lo que había escuchado. «No, joven, no hay nadie», me dijo uno de ellos asomándose hacia la calle. «¿Pero usted también lo escuchó?», respondí. Se persignó. Yo me persigné también. «Venga a ver», dijo el que estaba adentro llamando a su compañero. «Mira». El otro entró y, después de ver lo que había detrás de la puerta, ambos me hicieron señas para que también me acercara. Cuando crucé el umbral, el olor me pegó primero, un tufo seco, ácido, como de madera podrida mezclada con carne seca. El haz de la linterna iluminó la puerta por dentro, y ahí lo vi. Había un cuerpo pegado a la madera, amarrado con lazos gruesos a las bisagras y a los barrotes oxidados. Era como si la misma puerta lo hubiera tragado y lo hubiera conservado. La piel estaba acartonada, estirada sobre los huesos, color tierra, como un cuero viejo. Los párpados hundidos, la boca abierta en un gesto eterno de grito, los dientes expuestos como si todavía intentara llamar auxilio. Los brazos estaban extendidos hacia afuera, las cuerdas incrustadas en los huesos. En el pecho había un agujero. No se sabía si por el paso del tiempo o por algo que le hicieron antes de morir. Parecía una momia improvisada, clavada ahí para que nadie más pudiera salir ni entrar. Los policías se quedaron helados. Uno dio un paso atrás, el otro de inmediato avisó por radio. «Solicitamos CEMEFO, posible cuerpo localizado», dijo con voz seria, tratando de sonar firme, aunque tenía la garganta trabada.
Yo no podía apartar la vista, aunque cada segundo que pasaba me lo grababa más en la cabeza, como si me estuviera tatuando esa imagen en los ojos. El oficial que estaba más cerca me miró y me dijo: «Joven, lo mejor es que se retire. Esto ya no es asunto suyo». Tenía razón, estaba cansado, era tarde y todo aquello me estaba reventando los nervios. Yo también quería irme. Me despedí con un movimiento de cabeza. Afuera, Pancho seguía amarrado al poste, quieto, con las orejas bajas. Al día siguiente salió en los periódicos de nota roja: hallan cuerpo momificado en casa abandonada de la colonia. Las fotos mostraban la fachada de la Casa Azul, el portón con cintas amarillas de «Prohibido el paso» y los policías custodiando la entrada. La nota hablaba de un hallazgo macabro durante la madrugada. El cuerpo de una persona como un trozo de carne puesto a secar al sol, atado desde adentro a la puerta principal de la vivienda. Decían que el cadáver llevaba años ahí, como si el tiempo lo hubiera dejado petrificado en la posición en la que murió. Nadie supo decir de inmediato su identidad. Vecinos aseguraron que la casa llevaba deshabitada mucho tiempo, aunque otros juraron haber escuchado ruidos y gritos en distintas noches. Al final, el tiempo pasó y traté de dejarlo en el olvido, pero un día, doblando ropa, escuché un ruido en la puerta de mi recámara. Como que empujaron y jalaron, luego pasaron una llave por debajo de la puerta. Casi me muero del susto. Estaba completamente solo en casa. Nadie podría haberla empujado. Y lo peor, era la misma llave del portón azul. Era la misma, lo supe en cuanto la vi. Tenía una mancha de barniz rojo en la cabeza metálica, como si alguien le hubiera pintado encima con esmalte de uñas. Ese detalle no lo podía confundir. Lo que me espantó no fue tanto el recuerdo, sino la certeza. Yo nunca tuve esa llave en mis manos aquella noche. Nunca la recogí del suelo. Nunca la guardé. Y por supuesto, nunca volví allá, aunque el mensaje era muy claro. Ten la llave, ven, te sigo esperando.